Hola, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 4 y los temas que hablaremos son pares de ángulos, ángulos opuestos por vértice, pares de ángulos formados por rectas paralelas cortadas por una transversal. Bueno, los integrantes del equipo número 4 es Mejía, Montaño, Jade, Mexicano, Citlalapa, Rosa Isela, Nopala, Calco, Eduardo, Orzuna, Tepetlapa, Zuliana y yo, Alneri Zavala, Alondra. Un par de ángulos son complementarios si la suma resultante de sus medidas es de 90 grados. Los ángulos complementarios no tienen que ser congruentes entre sí. La única cualidad que los define es que las medidas de sus ángulos es igual a 90 grados. Si los rayos externos de dos ángulos adyacentes forman un ángulo recto, entonces los ángulos son complementarios. Características de los pares de ángulos. Algo característico de los pares de ángulos es que se clasifican de la siguiente manera. Ángulos adyacentes son los que están formados de manera que un lado es común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados valen un ángulo recto, es decir, 90 grados. Ángulos suplementarios son ángulos que sumados valen dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. Tipos de pares de ángulos. Ángulos adyacentes. Dos ángulos con un vértice común, compartidos, lado común y sin superposición. Ángulos complementarios. Dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Y ahora mostraré ejemplos de pares de ángulos. Un ejemplo de par de ángulo, como podemos ver aquí, son aquellos que un ángulo y otro ángulo, como pueden ver aquí, 20 grados y 70, tienen que sumar 90 grados. Esos son los ángulos complementarios. Y otro ejemplo son los suplementarios. Son aquellos que sumando, por ejemplo, 65 grados con 115 grados tienen que sumar 180 grados. O como este otro suplementario que tiene 90 grados en ambas partes. Opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos que, teniendo el vértice común, los lados de uno son la prolongación de los lados de. Características de los ángulos opuestos por un vértice. Una de las características que tienen estos ángulos es que se cruzan dos rectas. Por ejemplo, en la figura podemos ver A y B. Son ángulos opuestos por el vértice. Lo interesante es que los ángulos opuestos son iguales, A igual a B. De hecho, son congruentes. Otra característica es que tienen un vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas. Y también tienen una medida igualitaria, ya que tienen la misma amplitud. Tipo de ángulos opuestos por el vértice. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus grados es de 180. Si se conoce un ángulo, su ángulo suplementario se puede averiguar restando la medida del mismo a 180 grados. Ángulos correspondientes. Cuando dos líneas se cruzan con otra, que se llama transversal, los ángulos en las esquinas correspondientes se llaman ángulos correspondientes. Conjugados internos. Son dos ángulos internos a las dos rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. Ángulos conjugados externos. Son dos ángulos externos a las dos rectas paralelas y del mismo lado la transversal. Ángulos adyacentes.
Son dos ángulos que tienen el vértice común, un lado común que los separa y los otros dos lados en línea recta. Bueno, ahora veremos algunos ejemplos de ángulos opuestos por el mismo vértice. Como ya dijeron mis compañeros, los ángulos opuestos por el mismo vértice son aquellos que comparten vértice, pero se llaman opuestos porque en el vértice algunos de sus lados son semirrectas. Como podemos ver aquí, estos lados, este con este son opuestos, pero este con este son iguales. Eso quiere decir que aquí, en este lado y en este lado, son el mismo ángulo, pero si lo comparamos con este, ya no es. Si juntamos este con este, puede hacer un ángulo suplementario. Y solo este es otro ejemplo de ángulo opuesto por un mismo vértice. Aquí y aquí tienen el mismo ángulo, pero de este lado y de este ya no. Formados por rectas paralelas por una transversal. Cuando se dan dos líneas paralelas, en una figura hay dos áreas principales, el área interior y el área exterior. Cuando dos líneas paralelas las cortan, en una tercera línea, la tercera línea se llama transversal. Y aquí tenemos el ejemplo de exterior. Características de los pares de ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Las características y propiedades que tienen este tipo de ángulos es: ángulos internos son iguales, ángulos externos iguales, ángulos correspondientes son iguales, ángulos opuestos por el vértice son iguales, ángulos conjugados e internos son suplementarios, algunos conjugados externos son suplementarios, ángulos adyacentes son suplementarios. Tipo de ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Ángulos alternos internos. Son los ángulos que están entre las paralelas a distinto lado de la transversal. Ángulos alternos externos. Son los ángulos que están en la parte exterior de las paralelas a distinto lado de la transversal. Ángulos correspondientes. Son los que están del mismo lado de la transversal y en la misma posición respecto de cada paralela por un interno y el otro externo a las paralelas. Bueno, aquí veremos ejemplos de pares de ángulos formados por dos rectas y cortados por una transversal. Como podemos ver aquí, tenemos dos rectas y una transversal. Gracias a la transversal pudo formar estos ángulos. Otra cosa que podemos observar de este ejemplo es que en esta parte, se forma un ángulo suplementario. El ángulo suplementario, como ya vimos anteriormente también, es aquel que sumando dos ángulos se forma un ángulo de 180 grados. Y no solamente se puede ver aquí, sino aquí también, aquí y aquí. Entonces en sí tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 ángulos suplementarios se formaron en esto. Antes de empezar necesitamos saber definiciones muy fundamentales. El punto. El punto no se define, ya que está sugerida por una huella que deja el papel, que deja un lápiz puntiagudo en el papel. Un punto geométrico
es imaginado tan pequeño que carece de una dimensión. Línea curva. La línea curva, como imagen podemos tener una de una circunferencia. Actualmente se considera que una línea curva puede o no tener trazos rectos. Otro tipo de línea curva es la cerrada. Esta se define como la curva que se puede trazar de tal manera que empieza y termina en el mismo punto. Y esta es la única que se toca 2 veces. Semirrecta. Si sobre un punto señalamos la letra A, se llama semirrecta, de 2 puntos formados por el A y todos los que le siguen y le proceden. El punto A es el origen de la semirrecta. Gracias por su atención a este video. Espero que estos temas que dimos sean de su agrado y amplíen su conocimiento. Hasta luego.